¿Qué tal? Buenas noches. Canarias enfrenta su primer fin de semana sin estado de alarma ni toque de queda. A la espera de que el Tribunal Supremo decida si avala los cierres perimetrales, las islas se preparan para contener los botellones y las fiestas ilegales con un refuerzo de sus dispositivos policiales que llegarán hasta los 7.000 agentes. Mientras, la vacunación empieza a alcanzar velocidad de crucero y la próxima semana podrían disiparse las dudas sobre las segundas dosis de AstraZeneca. Además, esta noche vamos a ofrecer el reportaje Somos Familia, un trabajo en el que se muestran los distintos modelos de hogares que coexisten en las islas y en los que además cada vez hay menos niños, provocando una caída de la natalidad sin precedentes. Una circunstancia que se agrava por la situación económica derivada de la irrupción de la COVID. Y precisamente para hablar de la última hora de ese virus nos acompañan esta noche Gerardo Pérez, que es profesor de Derecho de la Universidad de La Laguna. Buenas noches, Gerardo, bienvenido. Nos acompaña también José Luis Arocha, epidemiólogo. Buenas noches, José Luis. Buenas noches, Ibelice Barrios, inmunóloga. Buenas noches, Ibelice. Y Luis Ortigosa, miembro del Comité Asesor de Vacunas. Buenas noches, Luis. Bienvenido una semana más. Como siempre, comenzamos con los últimos datos. El Tribunal Supremo deberá decidir en los próximos días si permite el cierre perimetral de las islas después de que el Ejecutivo Regional haya renunciado a recurrir el toque de queda. Mientras tanto, Canarias registra 162 nuevos casos y una incidencia acumulada de 39 en 7 días, justo antes de un fin de semana en el que, como decimos, se va a permitir la movilidad nocturna. Sin embargo, hay que insistir en que continúan vigentes otras medidas, entre ellas, por ejemplo, el uso obligatorio de mascarillas, la limitación de las reuniones a 6 personas en espacios públicos y privados en los territorios en fase 1 y un máximo de 10 en los que estén en la fase 1, los de 6 en fase 2, los de 10 en fase 1. La apertura de la hostelería y la restauración hasta las 12 de la noche y la prohibición tajante de realizar botellones. De hecho, el consumo de alcohol en la vía pública está prohibido desde mucho antes de la llegada de la pandemia. La primera pregunta, como decimos que queremos hacer, la única restricción a la que aspira el gobierno autonómico es el cierre perimetral. Gerardo, ¿qué crees que va a decidir el Tribunal Supremo? ¿Se puede limitar la movilidad entre las islas fuera del estado de alarma? El Tribunal Supremo creo que tiene una difícil tarea porque no tiene precedentes y tiene una legislación bastante parca en estos temas. Hay que tener en cuenta que el recurso que se va a presentar al Tribunal Supremo hace apenas 2 semanas no existía. Se implantó por decreto ley del Gobierno hace apenas 2 semanas y una de las primeras opciones que tiene el Tribunal Supremo es cuestionar la constitucionalidad del decreto ley por el que el Gobierno instauró ese recurso. Y por lo tanto, una de las posibilidades es que el Tribunal Supremo no se pronuncie sobre el fondo, se intente quitar del medio, que le pase la patata caliente al Tribunal Constitucional sobre la constitucionalidad de ese decreto ley. La otra opción, si se pronuncia sobre el fondo del asunto, yo creo que el Tribunal Supremo lo que va a decir es que las limitaciones de los derechos fundamentales genéricos a los ciudadanos, a colectivos grandes como los ciudadanos de toda una isla o de toda una comunidad autónoma, solo pueden darse en alguno de los estados excepcionales, estados de alarma, excepción o sitio. Estamos en las horas previas al fin de semana y, como decimos, lo que más preocupa en estos momentos es que en las islas se repitan imágenes como las que vimos en Madrid o Barcelona el pasado sábado. Para evitarlo, las 2 capitales canarias tienen listo un dispositivo especial para este fin de semana y han reforzado las plantillas y las zonas de actuación. Así lo explican sus 2 concejales de seguridad. Desde el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife pues ya tenemos preparado ese dispositivo de refuerzo para el fin de semana. Tenemos actualmente un refuerzo de 20 policías más que, sumados a los operativos y al grupo normal de la Unipol, suman unos cerca de 60 policías. Ahí sumamos también el apoyo de la Policía Nacional, que ya estamos coordinados con ellos para cualquier problema que pueda surgir en la ciudad, y más los compañeros de Protección Civil que también van a colaborar. Pero sí es verdad que no nos cansamos de decir que la responsabilidad está en cada uno de nosotros. Se ha acabado el estado de alarma, pero no se ha acabado la pandemia. De cara a este primer fin de semana sin estado de alarma, tenemos pensado un refuerzo policial, no solo en la unidad especial, sino también en los patrulleros y también que vuele la unidad de drones. Retomamos así el operativo antibotellón que estuvo trabajando durante el verano y el otoño, porque recordemos que hasta diciembre no hubo toque de queda y sin el toque de queda sí que fuimos capaces de contener, en ese caso, la segunda ola de la pandemia. Eso sí, esperando que la ciudadanía de Las Palmas de Gran Canaria se siga comportando como ha venido siendo hasta ahora.
Bueno, pues la gran pregunta que nos hacemos todos, Luis Ortigosa, es: ¿confías en la responsabilidad ciudadana o crees que se van a producir botellones y aglomeraciones? Afortunadamente la mayor parte de la población es responsable. Desgraciadamente lo vimos el sábado pasado y el domingo pasado, y quizás se pueda ver este fin de semana. Y la concejala lo ha dicho bien claro: no ha acabado la pandemia, hemos ganado estas pequeñas guerras que vamos ganando, esa gran batalla. Y bueno, la vacunación va avanzando, pero mientras tanto hay que apelar, como siempre, a la responsabilidad individual. Es muy triste tener que hablar de tantas plantillas de policía y que la gente responda ante una multa o ante un policía. Eso es triste. Hay que apelar nuevamente a la responsabilidad de cada individuo. Y Belice, hablan los concejales de incrementar los efectivos, pero por mucho que se pongan efectivos policiales, es imposible controlar a toda la población. Por eso no está de más recordar que el coronavirus no solo sigue activo, sino que afecta también a jóvenes sanos e incluso puede acabar con su vida. Eso sigue siendo así. Bueno, la verdad que hay que contextualizar todo. Efectivamente podemos tener casos en jóvenes, pero la mayor parte de los casos graves son personas mayores de 60 años, en el grupo de mayor riesgo. Siempre puede haber casos en personas jóvenes porque gracias a esta pandemia también hemos descubierto ciertas anomalías del sistema inmunológico que no se ponen de manifiesto hasta que no nos infecta el virus. Y vemos que una persona aparentemente joven y que no tendría que tener dificultades para superar esta infección, pues desafortunadamente sí que las tienen y llegan incluso a casos graves y fallecimientos, pero evidentemente no es la situación habitual y pero no es la que nos debe de preocupar más. A mí la que más me preocupa ahora mismo en el momento en que estamos de vacunación es que todavía seguimos con un porcentaje de vacunación en población de riesgo, que es la de mayor de 60 años, que todavía no hemos completado toda la vacunación. Entonces, todas esas personas que hacen los botellones, que se reúnen en aglomeraciones, lo que tienen que ser conscientes es que quizás ellos no padezcan la enfermedad grave, pero sí la pueden transmitir a vulnerables en casa y todavía no estamos en la situación de poder bajar la defensa en ese aspecto. ¿Decía Luis? No, decía que el escenario va a cambiar dentro de unos meses. Cuando ya toda esta población vulnerable esté bien vacunada, ¿quién va a quedar sin vacunar? Pues los más jóvenes, adolescentes, niños, con lo cual eso es un planteamiento que tenemos que hacernos. De eso de los niños, de la vacunación de los niños, te voy a preguntar un poquito más adelante. Sí quiero preguntarle a José Luis Arocha si temes que en los próximos días esos botellones, esas imágenes que vimos el otro día en Barcelona, en Madrid, en Salamanca, que nos echábamos todos un poquito las manos a la cabeza, produzcan un repunte de casos. Hay que temer que eso vaya a producir un repunte de casos. Fernando Simón ha dicho al respecto que nadie sabe lo que va a pasar. Yo pienso que sí, que si se descuida el control y hay una relajación, sí que se va a producir. Podemos dar una cifra. En Canarias, en todo el periodo que llevamos de pandemia, en algo más de un año, hay como unos 55.000 personas que se ha diagnosticado que han sufrido la COVID. Podemos estimar incluso que el número de personas afectadas es del doble. Eso no llega al 5% de la población. Estamos hablando que el 95% de la población de Canarias todavía es susceptible de enfermar. Y la vacunación todavía no ha llegado al nivel adecuado en toda la población, e incluso habiendo llegado, también pueden sufrir con menos gravedad y desde luego con menos virulencia, por supuesto, pero todavía puede contagiarse mucha gente, y teniendo en cuenta que todavía tenemos casi más del 90% de la población susceptible de enfermar, como se baje la guardia de esa manera, todavía nos quedan unos meses en los que los brotes van a seguir subiendo. Con menos gravedad, de acuerdo, pero vamos a seguir teniendo un problema de contagio. Hay una pregunta que nos hacemos todos. El Gobierno de Canarias, para evitar precisamente los botellones, las fiestas ilegales, lo que estamos hablando, ha decidido prolongar el horario de cierre de la hostelería, pasarlo de las 11 de la noche a las 12. ¿Es una medida, Ibelice, efectiva o simplemente va a retrasar las aglomeraciones en la calle? Hombre, yo desde el punto de vista científico sabemos dónde están los comportamientos de riesgo, y están en las aglomeraciones en espacios cerrados. Entonces yo creo que aumentar la hostelería está teniendo mucho cuidado y está manteniendo muy bien las normas. Yo desde luego lo que aprecio cuando salgo y lo que veo, me cuesta pensar que eso va a ser un punto problemático, el aumentar una hora, y quizás pues damos un poco también de oxígeno a ciertos sectores económicos que necesitan también recuperarse. No todo va a ser pensar en los contagios, y evidentemente cumpliendo las normas, siendo estrictos, poniéndonos las mascarillas,
y haciendo las cosas bien, ventilando los espacios interiores, insisto mucho, el mayor problema que tenemos ahora mismo son contagios que se dan en el ambiente familiar, donde nos desprotegemos, bajamos las defensas, nos quitamos las mascarillas y ahí es donde están sucediendo la mayor parte de los brotes. La pregunta legal que nos hemos hecho todos durante la semana, Gerardo. En Canarias el Tribunal Superior de Justicia no ha avalado las restricciones de los derechos, a los derechos fundamentales, al contrario de lo que ha ocurrido en comunidades autónomas como la de Baleares o como la de Valencia. ¿Crees que en esos territorios la justicia ha primado más la responsabilidad ante la pandemia que la aplicación rigurosa de la ley? Es posible. Yo creo que el Gobierno de la Nación, cuando decidió no prorrogar el estado de alarma y decidió poner el foco en las comunidades autónomas y en los jueces, de alguna manera delegó cierta responsabilidad de tono político en otros ámbitos que quizá no debieran ser. Lo que sí es cierto es que nuestra normativa legal, ordinaria, no estaba preparada para afrontar este problema, en absoluto. Y está conformada por una serie de conceptos muy genéricos, muy vagos, muy interpretables, y dentro de esa interpretación es donde hemos tenido sentencias de un cariz y de otro. Vamos a ver, usted ha calificado de paradoja el hecho de que se prescinda del estado de alarma y que se pretenda seguir con medidas que limitan los derechos fundamentales. Es así, ¿no? Sí, en mi opinión lo que no tiene ningún sentido jurídico e incluso fuera de lo jurídico, de la lógica, es que dentro del estado de alarma estábamos claros que había unas medidas jurídicas con una cobertura legal y que sin el paraguas jurídico, sin la cobertura del estado de alarma, se pretendan continuar con las mismas medidas, con el mismo toque de queda, con el mismo cierre perimetral. O sea, no es posible que las mismas medidas estén dentro del estado de alarma y fuera del estado de alarma, porque evidentemente la cobertura legal de un espacio y de otro no es el mismo. Luis Ortigosa, las autoridades están celebrando, por lo menos no se ha permitido el toque de queda, pero sí se ha permitido limitar, controlar las reuniones sociales a pesar de esa caída, como digo, del toque de queda. Desde el punto de vista sanitario, ¿se puede controlar la pandemia con las herramientas que tenemos ahora mismo sobre la mesa? Bueno, yo creo que él lo ha expuesto muy claro y se pueden hacer muchas recomendaciones, pero quién sabe lo que se hace de puertas adentro. Entonces las autoridades sanitarias pueden recomendar y siguen recomendando, está por un lado los temas policiales que hemos visto, pero lo que son las recomendaciones sanitarias están claras y además Ibelice lo ha dicho bien claro. ¿Son suficientes para controlar la pandemia? En este momento yo creo que no son suficientes, pero son las que hay que aplicar. ¿Cuáles son? Te devuelvo la pregunta, Miguel Ángel. ¿Cuáles son? Es muy complicado. No sé si alguien de ustedes tiene la respuesta, pero yo creo que... Hombre, yo creo complicado y sencillo a la vez, ¿no? Sabemos perfectamente cómo se transmite el virus y tenemos que tener responsabilidad y actuar en consecuencia. Sabemos que si nos quitamos las mascarillas estamos a menos de 2 metros y no nos cuidamos. Pues yo, durante todo el tiempo que mi madre no estuvo vacunada, no me acerqué a ellos a más de 2 metros sin mascarilla, comíamos siempre al aire libre y tuvimos muchas precauciones porque sabíamos lo que nos jugábamos. Apelar a lo individual, está claro. Desde el punto de vista epidemiológico y sanitario estricto, yo creo que se ha adelantado el cese del estado de alarma. Todavía no teníamos la suficiente población con la vacunación y la suficiente garantía, como acabo de decir ahora, todavía hay mucha población susceptible y quitar herramientas que pueden permitir lo que hemos dicho y lo que sabemos epidemiológicamente, la movilidad, los encuentros sociales, cosas que no podemos limitar con el derecho cotidiano sin tener una herramienta tan potente como el estado de alarma. Yo creo que nos hemos adelantado por lo menos 2 meses. José Luis, precisamente por eso, ¿crees que estamos en una fase más tranquila de la pandemia o corremos el riesgo de una nueva ola? Vamos a ver, estamos más tranquilos por un lado en la medida en que ya empezamos a tener vacunadas a la población que más problemas tiene para su salud y que más problemas le da al sistema sanitario. Y ya empezamos a estar en una situación en la que incluso aunque vuelva otra vez a subir la incidencia de casos, digamos que la gravedad es menor. Pero corremos el riesgo de pensar que como eso lo tenemos solucionado, liberarnos un poco más. Y eso puede ser malo porque va a seguir habiendo casos, va a seguir habiendo problemas y eso va incluso a limitar el crecimiento económico. Si volvemos a tener brotes y subidas por cierto descuido o por no tener la conciencia de que la situación todavía no está controlada, existe ese peligro. El peligro sanitario menos,
peligro social, estoy ahora preocupado yo en ese sentido. Gerardo, llevamos más de un año largo de pandemia y no se ha desarrollado ninguna ley alternativa al estado de alarma que permita dotar a las comunidades autónomas de herramientas para restringir los derechos fundamentales como la movilidad, del que hablábamos antes. ¿Habría sido posible elaborar una norma de estas características, evitando así el caos jurídico que se ha suscitado en las últimas semanas? No solamente era posible, sino deseable. Es que nos han abocado a una situación de inseguridad jurídica intolerable, que además se venía anunciando anticipadamente meses antes y los responsables políticos no hicieron nada al respecto. Yo creo que se ha abocado a los tribunales a tomar decisiones sobre leyes no preparadas para los hechos que tenían que enjuiciar, sobre la base de una serie de conceptos jurídicos que no estaban preparados para la pandemia que tenían que combatir, y desde luego yo abogo, y muchos profesores y académicos, por una reforma clara no solamente de la ley orgánica de los estados de alarma, excepción y sitio, sino de otras leyes ordinarias o de común aplicación para estar preparados. Esperemos que no venga otra pandemia, pero no nos puede coger en la misma situación. Bueno, pues lo que está claro de todas maneras es que sin estado de alarma ni restricciones de movilidad, el archipiélago entra en una nueva fase en la que la vacunación es su mejor aliada a la hora de volver a la normalidad. Sin embargo, miles de canarios a los que se les inoculó el primer pinchazo de AstraZeneca continúan esperando una decisión sobre qué va a ocurrir con la segunda dosis. El Ministerio de Sanidad asegura, Wendy Fuentes, muy buenas noches, que la semana que viene habrá por fin una decisión. A ver si es verdad, estaremos muy pendientes de lo que decidan. Lo cierto es que la situación a la vacuna AstraZeneca sigue siendo un dilema y cerca de 18.700 canarios menores de 60 años siguen pendientes de conocer si van a recibir una segunda inyección de AstraZeneca. La mayoría de ellos son docentes, policías, personal de emergencias y militares. En definitiva, trabajadores esenciales que están a la espera de un informe que concluya si es seguro o no que reciban una vacuna distinta. Es una decisión que ya han tomado otros estados europeos como Francia, Suecia y Finlandia, donde están sustituyendo la segunda dosis de AstraZeneca por un pinchazo de Pfizer o de Moderna. Un hecho que ya ha provocado que en Suecia, tras tirar centenares de estos inyectables a la basura, pues hayan optado por donar más de 1 millón de dosis a países que aún carecen de vacunas. Italia, por el contrario, recomienda completar la pauta con AstraZeneca a todos los adultos que ya hubieran recibido una primera dosis de este fármaco, mientras que Alemania pues le está administrando a toda la población mayores de 18 años, salvo que haya una objeción médica. Sin embargo, otros países han tomado la dirección contraria. Ha sido Dinamarca quien ha puesto en práctica la determinación más contundente al retirar por completo de su campaña de vacunación el fármaco de AstraZeneca. En nuestro país, pues la decisión sobre qué hacer ya debería estar tomada, pero a finales de abril la Comisión de Salud del Consejo Interterritorial acordó aplazarla, lo que implica que las 12 semanas de intervalo recomendadas entre las dosis pues han pasado a ser 16. De momento, en Canarias se han administrado el 79% de las vacunas recibidas de AstraZeneca, por las que unas 50.500 dosis de este fármaco se encuentran esperando en las neveras. Sanidad prevé que un gran volumen de ellas se inyecten este fin de semana en los vacunódromos, algo a lo que también estaremos pendientes desde este programa. Vamos a hacer la pregunta del millón a la mesa. Luis Ortigosa, ¿qué crees que va a decidir nuestro país la semana que viene sobre qué deberíamos hacer con la vacuna de AstraZeneca? ¿Poner una segunda dosis de AstraZeneca? ¿Poner una dosis de Pfizer? Claro, es la Agencia Europea del Medicamento, insiste en que sea AstraZeneca. Claro, y la OMS. O sea que yo me remito a lo que dicen las agencias reguladoras. Tú lo has dicho ahora, no hay ninguna contraindicación para las personas que han recibido una primera dosis de AstraZeneca y no han tenido ningún efecto adverso grave, que puedan recibir su segunda dosis. El reportaje lo ha dicho muy claro. Vemos como Italia ha puesto una segunda dosis de AstraZeneca y como por ejemplo Francia, que es el país que está al lado, está poniendo Pfizer. Y aquí el Ministerio de Sanidad pues ha encargado al Instituto de Salud Carlos III hacer ese famoso estudio sobre 600 personas que ya finaliza y que la semana que viene tendremos unos resultados pero muy preliminares, con lo cual probablemente, ya yo no tengo la bolita mágica, quizás se pueda optar por Pfizer, pero nosotros decimos que
poner una segunda dosis de AstraZeneca es totalmente seguro, nunca hay nada, pero nada al que es 100%, pero bueno, pero que tiene toda la pinta que no totalmente tiene. lógico. Y Belice, datos iniciales de un estudio de la Universidad de Oxford y recogidos en la revista científica The Lancet sobre este tema del que estamos hablando concluyen que mezclar AstraZeneca y Pfizer puede triplicar los efectos adversos leves. ¿Cómo lo valoras? Bueno, nosotros desde la Sociedad Española de Inmunología quería remarcar lo que ha dicho Luis Ortigosa, que nosotros también hemos dicho que la segunda dosis debería de ser de la misma vacuna que se ha puesto la primera, o sea, poner la segunda dosis también de AstraZeneca. Dicho esto, hoy ha salido este estudio en Lancet, donde se han estudiado las pautas homólogas, la misma vacuna en ambas dosis, y pautas heterólogas, una vacuna primero y otra diferente la segunda, de ambas posibles combinaciones, AstraZeneca, 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 Pfizer, 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 AstraZeneca. O sea, es un estudio muy bien hecho, porque hay que comparar con tu grupo control que sea del grupo homólogo. Y efectivamente se ve un aumento de la reactogenicidad. ¿Qué significa esto? Pues que se ve que la vacuna en la segunda dosis produce mayores efectos, pero son efectos leves, ¿vale? Fiebre, malestar en el punto de aplicación, que se solucionan con paracetamol, como llevamos diciendo desde hace tiempo. Y bueno, es un estudio bastante cortito porque lo único que evalúa es reactogenicidad. No evalúa ni inmunogenicidad ni seguridad, porque no está dentro de los puntos analizados ni de lo publicado. Creemos que, bueno, que las pautas van a ser efectivas y al final se decide cambiarla por RNA mensajero. Sabemos en los modelos teóricos que estas pautas heterólogas funcionan, incluso a veces funcionan mejor porque cambias el tipo de vector que utilizas en la segunda ocasión y el sistema inmune no responde frente al vector y quizás la respuesta incluso va a ser mejor que la pauta homóloga, pero nosotros echamos en falta que esto se hubiese hecho antes de la recomendación y que las personas que se vacunasen ya fuesen claramente orientadas en ese sentido o no. Ahora mismo la ficha técnica dice que hay que poner la misma vacuna y nosotros abogamos por seguir las indicaciones de las agencias reguladoras y de la ficha técnica. José Luis Jarocho, el motivo principal de que la vacunación con AstraZeneca se paralizara fue la aparición de casos de trombosis, un efecto raro y un efecto también minoritario. ¿Hay posibilidades de que una segunda dosis del fármaco también provoque este tipo de trombos? En principio no. No parece que por los estudios que haya se evidencie que aparezca con una segunda dosis. De hecho, casi todos los casos han aparecido con la primera y la casuística creo que, no sé, que me corrijan los inmunólogos, que tengamos problemas añadidos. ¿No? Hay una pregunta legal que también que nos hacemos, miro a Gerardo, porque algunas autonomías se están planteando que se pueda administrar AstraZeneca a la población menor de 60 años que lo solicite con un consentimiento informado, tal y como ocurre con las intervenciones quirúrgicas. Desde el punto de vista legal, ¿sería una opción razonable? Sí, desde el punto de vista legal no existe ningún impedimento para que un fármaco o un medicamento que está legalmente aprobado y comercializado se pueda afrontar a grupos de población. El plan de vacunación es una estrategia que parte del gobierno y tendrá sus razones de ser y sus estrategias, pero legalmente no existe ningún impedimento a poder vacunar a otros sectores de la sociedad. Esa es la parte legal y le traslado esta pregunta a la parte sanitaria. Desde el punto de vista médico, ¿creen ustedes que sería acertado dejar elegir a la población si quiere ser inoculada con AstraZeneca? Es que es muy complejo porque existe un plan estratégico de vacunación, como muy bien se ha dicho, y esto alguien lo ha dicho públicamente, no es como ir a un supermercado a comprar un yogur. Yo quiero el de fresa, yo quiero el de limón, a mí usted no me ponga esta vacuna, he oído que esta vacuna es la mala, yo creo que usted me ponga la buena. Todo este tipo de información y este ruido mediático que se ha ido generando en estos meses está trayendo este tipo de problemas, de dudas en la población, con lo cual yo creo que el plan estratégico es el que hay que ir continuando y entonces
está muy bien establecido, ya los grupos vulnerables están vacunados, hemos visto cómo ha bajado la mortalidad, ya no existe en personas ancianas perfectamente vacunados, con lo cual las vacunas están funcionando. Y hemos puesto, fíjense ustedes, 4 tipos de vacunas ya, hemos puesto 2 vacunas de ARN mensajero, Pfizer y Moderna, y 2 vacunas de vectores víricos distintos, la de AstraZeneca y la de Janssen. Y el plan está funcionando, con lo cual yo creo que hay que ir avanzando con las vacunas que tenemos. José Luis, ¿estás de acuerdo con Luis o hay que dejar a la población decidir si quiere ser inoculado o no con AstraZeneca? Yo creo que no habría que dejarlo, porque en estos momentos el ruido mediático y la cantidad de información y de desinformación que se viene girando alrededor de esto puede hacer que la gente se confunda. Sí que es razonable que la gente tenga la capacidad para elegir, está muy bien, pero estamos hablando de un plan estratégico, de un problema con unos tintes y unas características que no es me tomo el paracetamol o no me lo tomo. Estamos hablando de un plan estratégico general y yo creo que habría que orientar a la población que siga en una misma línea y que esa línea sea relativamente marcada, porque si no la confusión va a ser todavía mayor. Claro, es que no tenemos que olvidar que los planes de vacunación, cuando son sistemáticos, es decir, un plan estratégico, lo que se pretende es vacunar al individuo para que no enferme, pero fundamentalmente vacunar a la colectividad, conseguir esa inmunidad de grupo y alcanzar esa cifra mágica que se está hablando del 70 al 80%, y eso es lo que hay que conseguir, una inmunidad de grupo, no individual. Bueno, pues ahora que avanza la vacunación comienzan a surgir dudas sobre qué hacer con los menores. ¿Se les debe administrar el fármaco en los próximos meses? En Canadá y en Estados Unidos entienden que sí y han autorizado el uso de Pfizer en los niños de 12 a 15 años. Mientras tanto, la Agencia Europea del Medicamento asegura que a finales de mayo decidirá si es seguro o no inocular esta vacuna a los menores. No obstante, la decisión de incluirlos en la campaña de vacunación va a depender de cada estado. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué hay que hacer con los menores? Hombre, desde que tengamos la seguridad de que no tiene problemas y de que funciona bien, yo creo que a medio plazo y a largo plazo tendríamos que vacunar prácticamente a toda la población, porque si no el virus va a seguir circulando y va a ser peor. ¿Pero habría que priorizar los menores o mandar las vacunas a los países? Mandarlos. Bueno, eso ya es otra cosa. Menos favorecidos. Esa es la pregunta que quería hacerlos. ¿Qué priorizamos? Enviar vacunas a los países que a los países más pobres a través del mecanismo COVAX. Claro, porque nosotros, esto es una enfermedad global, una pandemia, lo sabemos bien, porque pensábamos que no nos iba a llegar y nos ha llegado. Y yo creo que tenemos que efectivamente primero proteger a la población vulnerable, que son los mayores, en todos sitios, y luego pensaremos en los adolescentes, de los menores, que ahora mismo no son un problema. La Asociación Española de Pediatría ha emitido un comunicado el viernes pasado ya posicionándose sobre este asunto. Primero, no se ha vacunado a los menores de 15 años porque no había vacunas seguras y eficaces. Los ensayos clínicos están terminando, ya han terminado, de 12 a 15 años son vacunas seguras, ya se ha dicho, Estados Unidos y Canadá ya las aplican y Europa dentro de 3 semanas también se aprobará. Con lo cual probablemente en unos meses tendremos esa opción de vacunar de 12 a 15 años. ¿Y a qué grupos dentro de estos menores? Nosotros opinamos que por lo menos hay que proteger a menores que tienen trastornos neurológicos, menores con grandes discapacidades. A esos menores, aunque efectivamente esta disyuntiva de qué hacemos con vacunas a gente joven que no enferma gravemente o a mayores de países pobres. Ese contrapeso está puesto, pero si hay que empezar a vacunar a niños, a este grupo de niños, y si hay vacunas suficientes para todo el mundo, pero yo también opino igual, yo creo que en esta mesa estamos todos en la misma opinión, que hay que vacunar a todo el mundo me refiero mundial, no solamente a los jóvenes europeos y occidentales. José Luis, volviendo a la población adulta, algunos expertos apuntan que dada la alta transmisión que está presentando la cepa británica, habría que llegar al 80% para alcanzar la inmunidad de rebaño. Aseguran que solo en ese momento podríamos volver a la normalidad. ¿Qué opinas de esa variación del 70 al 80? Es lo que estaba diciendo antes, es decir, cierto que se consigue una inmunidad de rebaño, con lo cual la capacidad transmisiva es menor, pero el virus está aprendiendo a una velocidad increíble y una difusión mundial de esta magnitud y con esa capacidad de mutación. Las cepas que van a predominar serán aquellas que obtengan alguna ventaja competitiva en su mutación y, por tanto, cuanto mayor cobertura tengamos,
mayor capacidad tendremos para controlar el brote. Porque si en un pequeño porcentaje de la población sigue habiendo mutaciones, sigue habiendo movimiento y sigue habiendo un movimiento de virus importante, más tarde o más temprano, pues incluso a lo mejor deja de ser lo suficientemente eficaz la inmunidad que tenemos frente a las nuevas cepas, con lo cual tendremos que volver a revacunar, lo cual no descartamos ninguno, que en un periodo relativamente no muy largo eso se tenga que volver a abordar. Yo quería añadir una cosita ahí. La verdad que los resultados que estamos viendo en inmunidad celular de protección de las vacunas son espectaculares. Así como en anticuerpos sí que podemos ver cierta disminución de la efectividad frente a alguna de las variantes. Los datos que tenemos ahora mismo con las diferentes vacunas que estamos usando, con la inmunidad celular, la otra rama de la respuesta que es más complicada de medir y que solo se está haciendo ensayos en determinados sitios, pues está apuntando a que nos estamos defendiendo igual, casi de la misma manera frente a las variantes que contra la vacunación con la proteína Spike original, digamos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso son buenas noticias y nos deja un poquito más tranquilos y nos da un poco más de margen también para pensar en sucesivas vacunaciones, que ciertas compañías, Pfizer se ha apresurado a decir que vamos a necesitar una tercera dosis y nosotros pedimos un poquito más de cautela porque va a haber población que tenga una respuesta inmune peor y que quizás necesite esa tercera dosis, pero la mayor parte de la población nosotros pensamos que la respuesta, por lo que estamos viendo, va a ser suficientemente vigorosa. Aquí lo vamos a dejar, esta primera mesa de la noche. Muchísimas gracias, Ibelice, gracias Luis, gracias Gerardo, gracias José Luis por habernos acompañado esta noche, por haber estado una semana más aquí en Fuera de Plano. Nosotros seguimos adelante, la inmunidad de rebaño está cada vez más cerca, es el paso definitivo para dejar atrás más de un año de pandemia que ha hecho que el bienestar se tambalee en las islas. Y precisamente el factor económico es clave para tomar la decisión más importante de nuestras vidas, tener hijos. De ahí que en Canarias cada vez haya menos niños, por lo que el archipiélago se enfrenta a un envejecimiento acelerado. Lo vamos a ver en tan solo unos minutos, a la vuelta de publicidad. Bueno, ya estamos de vuelta. No cabe duda de que la pandemia, al margen del ámbito sanitario, ha cambiado nuestro modelo de vida. La transformación se viene gestando desde hace décadas, dando como resultado familias cada vez más diversas. A las tradicionales se suman ahora las monoparentales, las homosexuales o las unipersonales, que además de enfrentar la crisis económica, tienen que luchar contra los prejuicios y los estereotipos. Para hablar de todo ello, se incorporan a nuestra mesa de debate esta noche Leopoldo Cabrera, que es sociólogo. Buenas noches, Leopoldo. Hola, ¿qué tal? Gracias por venir. Jonathan Márquez, economista. Buenas noches, Jonathan. Está también con nosotros Juan Roñoni, que es director de Cáritas Diocesana en Tenerife. Muchas gracias, Juan, por estar esta noche aquí. Isabel Diepa, que es economista. Buenas noches, bienvenida, Isabel. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Enseguida vamos a hablar con ellos. La nueva crisis, como decimos, está afectando de lleno a los canarios y va a dejar, sin duda, secuelas. Las anteriores recesiones han cambiado por completo el concepto de familia, y es que ahora no solo tenemos menos hijos y más tarde, sino que a veces decidimos no tenerlo. Y si no, fíjense, la natalidad se ha desplomado un 23% en el archipiélago en solo una década. Se lo vamos a mostrar en nuestro reportaje de esta noche. Los primeros que llegan a nuestras vidas son nuestros padres. En ocasiones se comparten con los hermanos. En otras, también con abuelos o tíos que a su vez aportan primos. Y con el paso de los años pueden sumarse sobrinos y hasta nietos. A todos, el azar los coloca en nuestras vidas para formar una familia. La Real Academia Española tiene hasta 10 acepciones de la palabra familia. Considera que una familia la pueden formar personas emparentadas que viven juntas, bien con los hijos o con los que se comparte un linaje e incluso con amigos.
La familia es un concepto que ha cambiado durante los últimos años, pero sigue siendo la organización social más importante para el ser humano. Los antropólogos que han estudiado infinidad de sociedades distintas han comprobado cómo hay distintas formas de organizar la vida doméstica y de constituir la familia. El origen es el mismo que las sociedades humanas, ¿no? Porque forma parte de la organización de esas sociedades. Desde explicaciones de tipo biológico, las crías de los humanos necesitan cuidados hasta bastante avanzada su edad, ¿no? Y de alguna manera es una de las funciones de la familia. Actualmente en las islas hay más de 852.000 hogares. Casi 3 de cada 10 están formados por parejas con al menos un hijo. Un 25% son unipersonales. Las parejas sin hijos representan el 17% y un 13% son hogares monoparentales. Los menos comunes son aquellos en los que viven una pareja con 3 o más hijos. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Haciendo la tarea? Sí. Sí, desde Majo, ¿estás en casa? Javier, Beatriz, ustedes son padres de una familia numerosa. ¿Formar esta familia entraba en sus planes? Sí, ha sido pensado, planificado así. Si nos comparamos con nuestros padres, evidentemente hemos mejorado muchas cosas y yo creo que esa mejoría de calidad de vida hace que la gente pues sea más reacia y no quiere involucrarse en familia. Al final es un tema de creencia. Algunas veces es complicado, sobre todo hay que tener mucha disciplina, una vida un poco más ordenada que si tuvieses menos hijos. ¿Ustedes consideran que su carrera profesional se puede haber visto frenada o condicionada por tener tantos hijos? En mi caso, no. Que esté en un punto de tu carrera profesional u otro es un tema motivado por las circunstancias que estamos viviendo. Pero es verdad que esa conciliación algunas veces no es tan fácil. Si los gobiernos te dan más medios para que tú concilies, para que tú puedas tener esa cobertura que a veces en los trabajos te hace falta, pues sería mucho más sencillo, evidentemente. Son múltiples los motivos por los que no se tienen hijos ni proliferan las familias numerosas. La falta de medidas de conciliación, la precariedad en los contratos laborales. Hace años que venimos reivindicando un apoyo por parte de las autoridades en medidas tan importantes como pueden ser una prestación por hijo a cargo, medidas reales de conciliación, en definitiva, un pacto de Estado para que no cambien las circunstancias cada 4 años y las parejas tengan una seguridad para poder asumir el reto de poder formar una familia. Juana, en estas fotos recoge los mejores momentos con sus 7 hijos. ¿Era normal tener tantos hijos antiguamente? Sí, antes se traía muchos niños. Tengo 2 varones, los 2 más viejos, y después las 5 hembras. Trabajaban en las tierras plantando papas, cogiendo millo, después iba a lavar, venía corriendo a hacer el almuerzo, a hacer potajes de berro, a hacer caldito de papa. Mi marido me ponía el dinero allí en la mesa, los sábados, entiéndatela, me tenía que conformar con eso. Juana, si usted ahora mismo fuera igual de joven que yo, ¿tendría los mismos hijos que tuvo? No, uno malamente, porque los niños dan mucho trabajo. Y hay que tenerlos bien atendidos, hay que tenerlos muy bien vestidos. La mujer es la gran protagonista de los hogares en los que viven menores con un solo progenitor. El 81% de los casi 2 millones de hogares monoparentales que hay en España están encabezados por una madre. Hola, Cassandra. Hola, ¿qué tal? Y estas Buenas tardes. hermosuras, ¿cómo están? Que ya me estaban esperando para ir a dónde. Al parque. Al parque. Venga, yo les acompaño. Genial. ¿Cuánto tiempo llevas ocupándote sola de tus hijos? Desde el 2015, aproximadamente 6 años, porque me separé y desde entonces he llevado yo las riendas. Es complicado, te faltan horas en el día. Conciliar trabajo, niños, estudios. ¿Cuentas con el apoyo de alguien? Mi familia, mi hermano y mi madre, la verdad que bien,
porque mientras yo trabajo ellos los cuidan. ¿Te gustaría tener pareja para que te ayudara a criar a tus hijos? No necesito una pareja para que me ayude a criar a mis hijos, pero sí que es cierto que en muchas ocasiones se echa en falta el apoyo moral, el apoyo sí de una pareja, de decir todo va a estar bien, cualquier cosa que pase poder contar con alguien, pero para criar a los niños en sí, no. ¿Crees que has renunciado a muchas cosas a lo largo de tu vida para poder criar a tus hijos? He rechazado empleos en los que iba a estar mucho mejor de lo que estoy ahora, pero hay que renunciar a cosas por lo que realmente quieres. Es mucho más importante tener en cuenta las condiciones en las que el menor se cría, que crezca con adultos que sea uno, sean dos, sean varios, que le dé un soporte afectivo para que él crezca sintiéndose querido, respetado, una persona significativa que va a ser parte de tu vida, no solo ahora, sino el resto de tu vida, y que te va a enseñar lo necesario para vivir y que te va a dar un soporte para que tú te crezcas con un desarrollo saludable. El mayor riesgo al que se enfrentan las familias monomarentales es la pobreza. El 87% ha visto empeorar su situación económica durante la pandemia. 3 de cada 10 no pueden hacer frente a los gastos de alimentación. Carmen Flores, ¿por qué las familias monomarentales son las que más sufren la pobreza? Por un lado, son mujeres con ingresos inferiores, quizá con puestos de trabajo en el sector servicios, un gran número de madres solas, ¿no? Y por otro lado, no hay un reconocimiento en lo público, en ninguna ley, que hable de una definición de lo que es familia monoparental. Eso implica que no se adoptan medidas adecuadas a las familias monoparentales. Carmen, ¿y cómo sacan a sus hijos adelante? ¿Reciben algún tipo de ayuda pública por ser madres solteras? Ayudas públicas no existen, salvo en aquellas comunidades que no es que sea una ayuda, sino que hay algún tipo de beneficio, ¿no? Tienen ayuda para el transporte, ayuda para acudir a los centros deportivos, incluso ayuda con el copago farmacéutico, ¿no? Pero claro, no hay una ayuda específica por ser madre soltera, ¿no? Aunque las familias monoparentales son las que más sufren la pobreza, no son las únicas. La COVID-19 ha conseguido empobrecer a más familias canarias. Antes de la pandemia, en las islas había más de 36.000 hogares que no tenían ningún tipo de ingreso. Ahora el número de domicilios en los que no entra dinero ha aumentado a casi 52.000. Hola Pablo, pasa por aquí. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Encantado. Gracias. Laura, actualmente, ¿en qué situación laboral se encuentran los miembros de esta familia? Pues actualmente somos 5 en casa y los 5 nos encontramos en situación de paro. 2 de mis hijos, los mayores, se encuentran desde hace un año, año y pico, y mi esposo y yo pues llevamos un poco menos, yo llevo sobre los 9 meses y él por ahí más o menos también. Teniendo en cuenta esta realidad, ¿con cuánto dinero suelen llegar a final de mes? No llegamos. A lo mejor podemos llegar alguna vez con poco porque nos dan ayudas y demás, pero normalmente no llegamos. Por naturaleza tenemos que seguir luchando y las personas somos luchadoras, o por lo menos yo me considero así. Aridani, ¿cómo es para un joven de 20 años como tú el estarte formando y saber que la realidad laboral de hoy en día está tan complicada? Es muy complicado porque aunque esté estudiando, yo he estado buscando a veces trabajo a media jornada para ayudar a mi familia, pagar mis estudios y demás. Lo que pasa que, claro, es que no hay trabajo, o sea, no... Es súper complicado, no hay dónde buscar, no hay dónde encontrar. Canarias ha estado liderando desde hace muchos años ya los estudios de personas en riesgo de exclusión o incluso en pobreza y exclusión social, entre otras cosas debido al sistema en el cual se fomenta que el reparto de la riqueza sea totalmente desigual. La pobreza se hereda por el fallo garrafal que comete este sistema de supuesta protección, ¿no? Porque es un sistema que no favorece que las personas puedan salir de la pobreza, sino que hace que se perpetúen las familias en la pobreza y en la falta de oportunidades. Las dificultades económicas han conseguido que en los hogares canarios cada vez haya menos niños. En la última década, la natalidad en Canarias ha caído casi un 23%. Lorena, tienes casi 40 años y te has planteado ser madre en varias ocasiones. ¿Por qué no lo has llevado a cabo? Porque intentas hacer confluir diferentes circunstancias, ¿no? De tener pareja, estabilidad económica,
Y al final, cuando he tenido pareja, no he tenido trabajo, y si he tenido trabajo, a lo mejor no ha sido lo estable como para tomar una decisión. La edad a la que me hubiese gustado, pero estaba justo en paro, fue esa, a los 27, 28 años. Me parecía muy arriesgado, ¿no? Por la responsabilidad que luego conlleva y que luego hay que invertir económicamente, ¿no? Es una persona más que vive con nosotros. ¿Has sentido en algún momento la presión de la sociedad para que formaras tu propia familia? Claro, como biológicamente para ser mami hay que entre 20, 35 y ya se van pasando los años, se te va a pasar el arroz, ¿no? Esa frase que escuchamos mucho, pero sí que muchas veces te preguntan ¿y cuándo? Y la edad que tienes ya y todavía no tienes pareja y ahora tienes pareja ¿y cuándo van a tener hijos? La presión social yo diría que es más presión individual de la propia persona, evidentemente influenciada por no la sociedad en general, sino el entorno más cercano. Existe también ese debate interior de cada persona en el cual dice, bueno, si me he logrado independizar, soy independiente económicamente a los 30, 30 y pico años, quizás quiero disfrutar algo más de la vida antes de tener el compromiso de tener un hijo o una hija, ¿no? Entonces, por lo tanto, ese cambio de valores también afecta en la presión. Pero yo diría que es una presión, una mezcla entre la presión social y la presión individual. Love is all that I can give to you. Love. Más de la mitad de los hogares en España lo forman parejas, con o sin hijos, aunque hay una tendencia llamativa. Desde 2013, los hogares españoles formados por parejas heterosexuales han descendido casi un 2%. Sin embargo, las viviendas formadas por parejas del mismo sexo han crecido casi un 35%. Cristina, eres pareja de Raquel. ¿Cuánto tiempo llevan juntas? Nosotras estamos juntas hace 12 años y casadas hace 8 años. ¿Recibieron en todo momento el apoyo de la familia? Sí, la verdad que sí. Tanto como por la parte de ella como por la mía, sin problema ninguno en la familia. Y en el ambiente de alrededor también. Decidimos ser madres al poquito tiempo de casarnos, porque queríamos formar una familia y yo tenía el instinto maternal despierto. ¿Y cómo está siendo ser familia homoparental? Pues bien, como una familia cualquiera, como las diferentes modelos y muchísimas familias que hay. Él sabe claramente ya quién es mami y quién es mamá. Yo soy mami y ella es mamá. ¿Les ha tocado vivir algún episodio, comentario o ataque homófobo? Por las redes. Por las redes sí hemos recibido. En el entorno nuestro familiar y amigos, no, para nada. Pues como qué pena que el niño no tiene padre o pobrecito, así ese tema de padre. Está la frase esa que se dice madre no hay más que una y deberíamos de ir eliminando esas frases hechas porque sí que hay más de una y seguirá habiendo porque hay familias y el caso es que las hay, se acepte o no, pues las hay. La situación de las familias igualitarias con hijos en Canarias, digamos que ha ido pareja a la propia evolución social de la aceptación de la orientación sexual o la identidad de género. En estos momentos creo que no podemos decir que está normalizado porque aún hay reticencia, pero sí que es cierto, hay que ser justos, que se ha avanzado notablemente y que el grado de aceptación, de respeto y de entendimiento, que es un potencial y una bondad, la propia diversidad familiar, es enorme. Además de las parejas de personas del mismo sexo, en Canarias también ha crecido el número de hogares unipersonales. Desde 2013, en Canarias hay un 13% más de viviendas en las que solo vive una persona. Hola Nacho, ¿qué tal? Pasa. Gracias. Miriam, ¿cuáles son las ventajas y las desventajas de vivir sola como haces tú? Ventajas, pues puedes tener la oficina aquí en el salón, puedes dejar las cosas desordenadas si quieres, un poco gestionar tu tiempo como te apetece, no tienes que tener en cuenta ningún tipo de horario así, ni nada por el estilo. Es desventajas. La soledad que puede ser buena en algunos casos, también puede ser malo en otros. Confinamiento, ¿no? Yo creo que es el ejemplo más claro, que a veces la soledad tampoco es tan agradable. Pues uno siempre echa de menos el hablar con la gente, el sociabilizarse, etcétera, etcétera. Depende un poco del momento también.
porque además yo no soy de aquí, ¿no? Entonces no tengo a mi familia tan cercana y sí que les echas de menos. Es verdad que cuando llevas mucho tiempo en casa también echas de menos volver solo, ¿vale? No es ninguna mentira y creo que es normal. Después de todo este tiempo, ¿te ves otra vez a lo mejor viviendo con alguien, compartiendo casa? No, a no ser que fuese pues porque alguien necesita un favor, ¿vale? Pues porque, no sé, porque necesita quedarse en mi casa, algo así. Sinceramente no me vería compartiendo casa. Preferiría vivir sola, compartir piso con gente desconocida o típico de compartir piso de forma de estudiante. No me veo yo en ese momento ahora mismo. En Canarias hay muchos tipos de familias. Algunas son grandes y otras apenas cuentan con unos pocos miembros. Coexisten las tradicionales con nuevas formas de entender cualquier otro vínculo, dando paso a una múltiple variedad en los hogares. Bueno, pues acabamos de ver los múltiples modelos de familia que coexisten y su aceptación generalizada por parte del conjunto de la sociedad, algo muy positivo, pero que queda ensombrecido por ese dato que veíamos en el reportaje. En 2020 ha caído la natalidad más de un 20%, un descenso, Leopoldo, que se suma además al de años anteriores. ¿Cómo frenamos esta situación? Pues tenemos bastantes problemas, no solamente aquí en Canarias, sino en España, también en Italia y en algunos países desarrollados. Y la situación empieza a ser muy preocupante. No tenemos una solución clara porque el descenso es paulatino, continuado en el tiempo y permanece. Tenemos la población que nace, tenemos la mitad de los nacimientos que había en el año 1900, o sea que estamos en una situación crítica. La mitad de los nacimientos que teníamos en el año que más nacimientos tuvimos, que fue en el año 77, en 1977. O sea que estamos en una situación de descenso continuado que yo no tengo los remedios ni los pronósticos para decir cómo cambiarlas. Tengo algunas observaciones que hacer que me imagino que irán saliendo poco a poco, ¿no? Que la sociedad envejece a pasos agigantados es una consecuencia directa de la caída de la natalidad, un envejecimiento que a tenor de los datos, además, Juan Rognoni, empobrece. Como responsable de Cáritas Diocesana, ¿están percibiendo un aumento de la pobreza entre los mayores? Hay un impacto brutal en general sobre toda la sociedad. O sea, ahí puedes tener desde una edad media, desde 40 a 65 años. O sea, no es exactamente sobre los mayores, ¿no? No es una edad, porque unos porque no tienen empleo, el empleo juvenil también es un problema muy, muy dramático y que ahora mismo puede estar creando otra situación de pobreza, y en la situación de las personas mayores, pues evidentemente con otras circunstancias y con otras realidades, teniendo que depender y defender familias con hijos a cargo, es otra problemática. Pero vamos, el impacto de la pobreza ahora mismo es muy generalizado y muy variado entre todas y cada una de las realidades que nos estamos encontrando. En la natalidad está siendo clave la inestabilidad económica y el desplome de la renta de la familia. Fíjense, durante el confinamiento los ingresos de los hogares cayeron 4 veces más en España que en el conjunto de la Unión Europea. Wendy Fuentes, es un dato alarmante en nuestro país y sobre todo en Canarias. Efectivamente, Miguel Ángel, esta es una crisis sin precedentes en la que está en juego el bienestar de las familias. Los datos hablan por sí solos. En 2020, el Producto Interior Bruto por habitante en España sufrió la mayor caída del siglo, situándose en 22.350 euros, es decir, a un abismo del país europeo en mejor situación, Luxemburgo, donde los ciudadanos cuentan con una renta media de 81.000 euros, o de Suiza con más de 60.000. En Canarias, pues las cifras son aún peores. El consejero de Hacienda, Román Rodríguez, ha reconocido que el PIB por persona se sitúa en el mínimo histórico durante la etapa democrática. Habría, de hecho, que retroceder hasta 1962 para encontrar una brecha tan grande entre la media estatal y nuestra comunidad autónoma, con una diferencia que alcanza los 30 puntos. Esto se traduce en que por cada 100 euros de renta de los españoles, los canarios cuentan con 71. Además, y según los cálculos de la agencia europea Eurostat, el Producto Interior Bruto por habitante en Canarias se situaría en estos momentos en unos 16.000 euros, muy lejos de los 26.230 euros de la media europea. No obstante, es un indicador que ya era negativo antes de la recesión. En 2019, el año prepandemia, el PIB per cápita del archipiélago alcanzaba los 21.244 euros, lo que nos convertía en la quinta población del país
con menos riqueza. Una fotografía que se repite históricamente. En el vagón de cola a Canarias también le acompaña Andalucía, Castilla-La Mancha y Murcia. Al contrario, Madrid, el País Vasco, Navarra y Cataluña son las comunidades con una renta más elevada, superando los 30.000 euros por persona. A pesar de este panorama, las previsiones apuntan a un futuro algo más optimista. Según la Fundación de las Cajas de Ahorros, en 2021 el Producto Interior Bruto de los ciudadanos canarios logrará reducir la brecha con la media de España en casi 5 puntos. Pero de momento el escenario actual sigue dibujando un empobrecimiento de la sociedad que ha llevado a más de 92.000 personas a pedir el ingreso mínimo vital en las islas, un salvavidas frustrado porque solo se han aprobado 10.270 expedientes. Además, es una ayuda que está generando importantes brechas entre comunidades autónomas, mientras que en Canarias únicamente ha llegado a 1 de cada 10 demandantes. En Navarra, por ejemplo, la ha recibido el 52% de las personas que lo han solicitado. Obviamente hay una clara diferencia de las personas que han recibido esa ayuda hoy, ¿no? Pues sí, Wendy. Isabel, Wendy nos ha contado que la brecha de renta en Canarias y la media de España ha sido histórica, una brecha que la pandemia ha ensanchado. ¿Cómo podemos revertir esa situación? Por el contrario, estamos abocados a ser más pobres que el resto del país. Bueno, el tema en Canarias, la pobreza viene histórica, diría yo. Esto está fundamentado especialmente por el paro estructural que ha habido. Cuando hemos tenido el mejor dato de paro, que fue en el año 2007, que fue de un 10%, ese dato fue el peor en la Unión Europea cuando la crisis estaba en su auge, ¿no? Entonces, lo que tenemos es una dependencia en el sistema productivo canario del turismo muy exagerada. Por ejemplo, en el año 2017, que tuvimos récord histórico de entradas de turistas, la tasa de paro todavía estaba en el 20%. ¿Cómo es que no se hacen políticas? Es decir, ahí nos dieron la prueba clave de que el turismo es incapaz de absorber todo el empleo, con lo cual hay que abrir otros caminos, otras economías, y no se ha trabajado mucho en ese tema. Todo esto va a generar, esta tasa constante de desempleo genera esta pobreza. Aparte, la precariedad que hay en los trabajos, que esa es otra. Tenemos los salarios más bajos del país y esto está generando unos niveles de pobreza alarmantes y ahora líderes en el país, ¿no? A pesar de eso, la Comisión Europea, fíjense, ha elevado las previsiones, Jonathan, de crecimiento del PIB en España en 2022 hasta el 6,8%, nos sitúa como el país que más se va a recuperar el año que viene. La pregunta es, ¿va a suceder lo mismo en Canarias? Yo creo que Canarias va a tirar del carro de la economía inicialmente. Somos la región más castigada y desde que se abra la puerta al turismo y empecemos, si todo va bien, a partir del tercer trimestre a notar los efectos, creo que vamos a ser la comunidad de la región que más vamos a crecer dentro de España. Por tanto, yo estoy convencido de que así será. Leopoldo, Canarias ha sido una de las comunidades donde más ha crecido la desigualdad, ya que son las rentas más bajas precisamente las que más pérdidas de ingresos han sufrido. ¿Nos encaminamos hacia la desaparición de la clase media? Estamos hablando de familia, de demografía, y la parte de la pirámide demográfica se parece un poco a la parte de la pirámide de las clases sociales. Ya no tenemos una situación gruesa en el medio, ahora tenemos un problema de polarización en la parte de las clases sociales y tenemos un problema de desigualdad creciente. Las rentas se están polarizando, la parte más rica de la sociedad es algo más rica y la parte más pobre es más pobre, y también en la clase media esto está ocurriendo. Fundamentalmente yo creo que lo acaban de comentar, el mayor problema viene por la pérdida de empleo. Los 100.000 empleos menos que tenemos este año respecto al año anterior son una losa terrible para la desigualdad. Y son una losa que cabe pensar que se intentará o se parará el próximo año con esas previsiones y expectativas que da la OCDE, da la Unión Europea y da incluso la propia sociedad, pero yo me temo que recuperar 100.000 empleos en un año no va a ser tarea fácil y todavía vamos a tener un par de años
muy duros aquí en Canarias, en España y en general en el sur, en lo que es el sur de España, que es la muestra de la desigualdad estructural que en el tiempo se perpetúa. Juan Rognoni, según un informe de la Organización de Consumidores y Usuarios, el 42% de las familias asegura tener dificultades para, por ejemplo, ir al dentista y el 30% hasta para pagar los suministros. ¿Se está cronificando la pérdida de bienestar en el archipiélago? Es consecuencia de esa separación que estamos viendo entre las personas que más tienen y aquellos que están cronificando su situación de pobreza. Esa diferencia cada vez es más grande. Estamos teniendo además situaciones en las que el tener trabajo no significa tener garantía de tener una vida en la que poder desarrollar con dignidad, tener un trabajo decente. Personas que pueden estar trabajando y no llegar a fin de mes. O sea, yo creo que esto nos hace plantearnos el modelo económico que tenemos como para darle una vuelta, porque esta frase que comentabais antes de que vamos a crecer probablemente con estos datos que dan, pero hay que ver de dónde venimos. Es que, claro, es que venimos de una economía en la que ahora mismo la hostelería está a cero casi prácticamente. En cuanto abran las puertas crecerá, pero lo que es el problema estructural del paro en Canarias, de la economía y de la pobreza en Canarias, yo creo que merece un análisis mucho más serio que no tiene nada que ver con la pandemia. O sea, ya venía de antes. Exacto. Y en el año 2019 el informe fue esa de Cáritas, la Fundación de Cáritas ya hablaba. Estábamos los últimos a la cola y ya hablábamos de un 29% de exclusión en la sociedad. Un 29% es mucho. Estamos hablando de que el 30%, 29% de nuestra sociedad está con dificultades para llegar a fin de mes y que tenemos una economía que no es capaz de admitir y que incluso, y con esto termino, admitimos, como decías, como una cosa buena el que haya un 10 o un 12% de paro. O sea, eso lo asumimos como un dato positivo, cuando eso lo que significa es que no estamos llegando a dar empleo a todas esas personas, ¿no?, que están pagando dificultades. Fíjense que otro de los graves problemas que empeoran la calidad de vida en las islas es el acceso a la vivienda. En el caso del alquiler, las soluciones son variadas, pero el debate ahora se está centrando, y le voy a preguntar a los dos economistas, si en obligar a limitar los precios, Jonathan, o incentivar a los propietarios con beneficios fiscales. ¿En qué posición está? Yo particularmente estoy en contra de limitar precios. Casi prefiero incentivar la oferta. ¿Con beneficios fiscales a los propietarios? Sí, efectivamente. Casi prefiero eso. Al final, limitar los precios es una medida, es una medida obligatoria que mete el Estado y yo no lo veo apropiado. Sí es cierto que tenemos hay una red bastante amplia de pisos vacíos y, por tanto, beneficiar al arrendador creo que puede ser un incentivo interesante para darle salida. Isabel, me interesa la opinión. Yo estoy de acuerdo como él, o sea, incentivar. En cualquier caso, los precios del mercado están así porque hay un libre mercado. Es decir, los precios suben porque hay poca oferta y entonces, también hubo el problema de la vivienda vacacional que elevó mucho los precios de alquileres y tal. O sea, los precios están así porque el mercado está así. Pero es verdad que poner limitaciones a los propietarios no creo que traiga ningún buen beneficio. Yo creo que lo que habría que hacer es bonificarlos y, en cualquier caso, crear más vivienda social, porque Canarias necesita muchísima más vivienda social, dada los niveles de pobreza que tenemos y los niveles de ingresos que tenemos. Claro, es que sobre este asunto, Juan, sin recursos públicos suficientes en materia de vivienda, porque faltan viviendas sociales, la situación del sinhogarismo también se ha agravado en el archipiélago, según Cáritas. ¿Estamos ante una emergencia habitacional? Sí, yo creo que es una emergencia bastante grande. De hecho, se ha hecho una ley para la vivienda desde el gobierno porque se ve que es el problema. Ahora lo que hay que ver es cómo eso se lleva a cabo y cómo realmente se ataca a un problema de una vivienda social que lleva un montón de años sin estar en el mercado y que se ha alimentado solamente del alquiler privado. Y eso evidentemente no va a atender una vivienda social, pero no puede ser el que las personas trabajadoras que viven, por ejemplo, en el sur de Tenerife o en el sur de Gran Canaria, pues no puedan residir, por ejemplo, en la zona en la que están trabajando y desempeñando su vida, porque los alquileres están hechos para el que viene a vacacionar solamente, ¿no?
y además muchas veces desde puntos de vista de competencia desleal, porque se hace de una manera, de aquella manera, ¿no? Pero yo creo que el tema de la vivienda, y además la vivienda también hay que verla como que es un derecho fundamental ahora mismo, es el primer elemento que tiene que hacer que una persona pueda empezar a salir, como se decía, de no heredar esa pobreza. Si no hay una vivienda, si no hay un hogar, es muy difícil salir de toda esa situación. También iba, perdone, pero que la pregunta, forzar una posición... Con brevedad, porque nos vamos a publicidad, Leopoldo, si te pido. Forzar una opinión en un sentido o en otro elude la responsabilidad del gobierno en su momento actual y del pasado por no haber generado la política de vivienda que tenía que haber generado. Entonces esto nos desemboca en una situación crítica que nos lleva a tomar decisiones que son la una y la otra probablemente malas. Precisamente las relaciones familiares no son siempre fáciles. El cambio de valores que rigen nuestra sociedad ha hecho emerger nuevos conflictos, disparando los divorcios y la violencia. En Canarias los casos de agresiones filioparentales no paran de crecer. Algunos de ellos acaban incluso en la decisión de desheredar a los hijos. Lo vamos a ver a la vuelta de publicidad, en tan solo unos minutos. Ya de vuelta con ustedes, la pandemia ha logrado acercarnos, pero también separarnos. Para muchos, la familia ha sido el gran apoyo durante estos meses, pero para otros, esta crisis ha sido motivo de ruptura. Que tenemos menos hijos, nos divorciamos más y hemos cambiado nuestros valores no es nuevo. La transformación comenzó hace décadas y ha hecho que en Canarias florezcan al mismo tiempo la diversidad y los nuevos conflictos. Lo vemos en la segunda parte de nuestro reportaje de esta noche. Dicen que el roce hace el cariño, pero a veces también acaba con él. Muy pocos hogares se libran de las riñas familiares, disputas que, en ocasiones, son capaces de destruir familias enteras. Para el 95% de los jóvenes españoles, la familia es, junto a la salud y la educación, uno de los pilares básicos de sus vidas. Un sentimiento que ha crecido gracias a la COVID. Pese a ello, la pandemia ha puesto a prueba a muchas familias, dejando patente que algunas sufren una crisis de valores. Isabel Luján, ¿cuáles son los principales conflictos que hoy en día se generan en el seno de la familia y cómo actúa el servicio que tú diriges? Problemas no solamente de la comunicación, sino a lo mejor que unos valores que una familia considera como básica, como puede ser la unidad familiar, el respeto a unas normas, a lo mejor las hijas y los hijos prefieren un contacto con miembros del exterior, la utilización de recursos como pueden ser los móviles, como pueden ser las tablets, y eso muchas veces crea conflictos. Y a lo mejor no es respeto, sino dificultad en cómo dialogar. ¿Es que se ha perdido autoridad por parte de los padres hacia los hijos o falta de respeto de los hijos a los padres? ¿Qué es la autoridad? El autoritarismo que antes se implantaba, porque eso es lo que se intenta trasladar, o sea, pensar que con el autoritarismo se tenía siempre la razón. Y tenemos que pensar en que esta situación de acercamiento que hay actualmente de los padres con los hijos y de los hijos con los padres, no se han adaptado a convivir, o sea, porque no es lo mismo vivir que convivir. En algunas familias los conflictos pueden llegar a ser extremos. Es la llamada violencia filioparental, agresiones de hijos a sus padres que en 2019 aumentaron casi un 27% con respecto al año anterior. María, cuéntanos, ¿qué problema tiene tu hijo? Trastorno grave de conducta. ¿Y qué edad tiene él? 12 años. ¿Cómo se comporta? Le dan ataques de ira, no sabe controlarse, tiene un vocabulario... Todo lo que se le pasa por la cabeza lo suelta, ya sea feo, malo, lo que sea. Tiene arrebatos, o sea, si tiene que pegarte una piña, te la va a pegar. Cuando hablamos de pegarte una piña, ¿te la va a pegar a ti también? Sí, a lo que pille. Donde coja, él no se controla, no puede. Cuando se pone muy agresivo, ¿qué intentas hacer? Cálmate, o estate tranquilo, mira, vamos a respirar, o vamos a...
no hay manera. Tienes que apartarte y tienes que dejarlo que él solo se calme. ¿Has pedido ayuda? Por lo menos esos niños con trastorno de TSC, o tienes que tener una buena mano para tú decir puedo controlarlo y puedo hacerlo, o meterlo en un centro. En el momento en que yo diga yo ya no puedo más, ya no lo puedo sacar de aquí, del bucle en el que está o lo que sea, sí me lo he pensado. Cuando hablamos de agresiones de los hijos a los padres, ¿podríamos hablar de un aumento notable durante la pandemia? Si estamos todos en un lugar cerrado donde tenemos que permanecer 24 horas al día, y cuando digo todos digo los miembros de la familia, que normalmente cada cual va a su bola, pues si antes habían conflictos, desde luego es normal que surgieran más. Se ha pasado de ese abuelo, esa abuela tan severos y tan inflexibles a ser amigo o amiga de nuestros hijos. En esto no puedo ser más clara, no se puede ser amigo o amiga de un hijo. ¿Quiénes son los principales agresores, los chicos o las chicas? Ahora mismo hay un 40-60. Sí, los chicos tienen un 60%, pero las chicas han ganado terreno de forma increíble, ¿no? ¿Qué se puede hacer en el caso de hijos que agreden a sus padres? Lo que se puede hacer de entrada es educar. Y luego, si has dejado llegar la situación a que el niño se ha convertido en un tirano, pues no dejes a que te levante la mano. Denúncialo. Dentro de los principales errores que puede haber para que los hijos pierdan el respeto por los padres, muchas veces es el respeto que los padres muestran hacia los hijos. Es decir, venimos de una forma de educar muy autoritaria en la que las cosas se hacen porque lo digo yo, y a veces olvidamos que el respeto es bidireccional. Mostrar siempre escucha activa hacia lo que nuestros hijos nos quieren contar. Hay una parte súper importante que es la empatía, ponernos en el lugar de los niños, de los adolescentes. Y otra cosa muy importante es los límites, no pasarnos de límites y estar en la parte autoritaria, pero tampoco irnos al otro extremo de no hay límites y permisividad. Muchas familias no pueden superar las diferencias en el hogar y deciden dar por finalizada la convivencia. Canarias es la comunidad autónoma con más peticiones de divorcio y separaciones, con una tasa de 24 rupturas por cada 10.000 habitantes. A pesar de ser el territorio con los datos más altos, el archipiélago registró en 2020 una disminución de más del 7% en este tipo de litigios civiles. La pandemia ha supuesto un aumento de la litigiosidad a niveles exponenciales, pero sin embargo hay que diferenciar como dos tramos. El primer tramo del año 2020 la tendencia era hacia la baja y esa presentación de demandas se desploma de forma importantísima en el segundo tramo que corresponde a los meses de abril, mayo y junio. En el tercer trimestre y cuando ya se levanta el confinamiento domiciliario y evidentemente ya hay una actividad de los órganos judiciales, se produce una avalancha de demandas en el ámbito del derecho de familia. Puede ser por varios motivos. El primero de ellos es la acumulación de demandas, pero también por la existencia de nuevos conflictos familiares que vienen de la mano de esta pandemia. Antes de llegar a la ruptura definitiva, hay parejas que intentan rescatar su relación acudiendo a terapia. Irene, ¿cuál es la situación actual de tu relación de pareja? Ya discutimos por todo, no estamos de acuerdo en nada y hemos decidido como pareja acudir a terapia de pareja a intentar arreglar la situación matrimonial. Nosotros comenzamos sobre el mes de octubre. ¿Y cómo les está ayudando esa terapia? Nuestra terapeuta un poco nos hace ver esos cambios y cómo direccionarlos para mantenernos unidos, que estamos mucho mejor que como empezamos. Adelante. ¿Se puede? Sí, hola Nacho, ¿cómo estás? Bienvenido. Indira Alcalá, psicóloga. Acabamos de hablar con Irene, que está acudiendo a terapia con su pareja para solucionar una serie de conflictos. ¿En qué consisten exactamente estas terapias? Es un tratamiento clínico, psicológico, en donde ambos miembros de la relación sentimental tratan algunos problemas que pueden estar deviniendo de su relación de pareja. Cuando vienen a terapia es porque ya la comunicación en la relación pues está rota, hay fricciones, ha habido un aumento de las parejas que piden asesoramiento terapéutico para resolver los conflictos generados
no solo es durante la pandemia, sino todo lo que venía antes, como que se destapa esa olla que estaba allí, ¿verdad? ¿Y cuáles son esas herramientas que la terapia puede aportar a las parejas? Pues justamente se les aporta todos esos recursos para que las personas puedan comunicarse. It's a beautiful night. We're looking for something dumb to do. Hey baby, I think I wanna marry you. De una familia puede nacer otra. En 2019, de las 15.000 personas que se casaron en Canarias, más de 3.600 pasaban por el altar por segunda vez. Griselda, tú has rehecho tu vida, te has embarcado en una nueva relación. ¿Tanto tú como tu pareja estuvieron casados previamente? Él convivió con su expareja y sus niños y yo sí estaba casada. ¿Les costó mucho dar el paso de volver a rehacer su vida? Sí, sí me costó precisamente porque hay niños de por medio. No es como antes de ser madre que tomas la decisión y tú acarreas con los riesgos. El mayor tiene ahora 22 años y el más pequeño tiene 8. Y tiene otra niña de 16 y otro de 15. Íbamos teniendo contacto poco a poco para que no fuera muy violento para ellos. Hasta que, pues casi un año después de iniciar la relación, decidimos encontrarnos y conocernos. Y la verdad que desde el primer momento nos hemos llevado súper bien, tenemos contacto, incluso sin el papá de por medio. Cómo enfrentar el hecho de que los padres se van a separar y cómo transmitir esto a los niños. No es tan importante que el menor reciba una información puntual un día, mira, nos sentamos con él, nos ponemos solemnes, le explicamos mamá y papá se van a separar, etcétera, etcétera. Sino lo más importante es la información hay que dársela adaptada a su edad para que asuman la decisión de sus papás y sus mamás de que se van a separar. Hay muchísimas familias que crecen en entornos de familias reconstituidas, que son familias que cada uno aporta a la pareja a sus hijos, es decir, que ya los niños están acostumbrados a vivir con familias diversas. Según las estadísticas, el dinero es uno de los principales motivos por los que se rompen las familias. La pandemia ha provocado un aumento de llamadas de mayores que se han sentido abandonados por sus descendientes. Ahora quieren evitar dejarles la herencia mínima que les corresponde por ley. Elena Pérez Prat, abogada, ¿cuál es la herencia mínima que obliga a la ley a dejar de padres a hijos? Hay 1/3 de la herencia que está reservada por ley y que es intocable y es la que tiene que dejar los padres a los hijos forzosamente. Pero existen casos en los que se puede recurrir a esa obligación. Siempre ha habido una serie de supuestos, como es el maltrato físico, el maltrato de obra, no darle alimentos. Considera el Tribunal Supremo que es suficiente motivo para desheredarlo por completo. Si es desatendido por sus hijos, pues entonces el testador considera que ese hijo desagradecido pues no es digno de heredar sus bienes. Para muchas personas sus ingresos dependen directamente de su familia. Se estima que en España hay 1.100.000 empresas familiares, el 89% del total. De ellas, 8 de cada 10 han tenido que hacer recortes por la crisis económica actual. Ya yo creo que en una semana podemos tener la auditoría cerrada 100%. Vale, se las paso cuando lo reciba, ¿sí? Les interrumpo en esta reunión de trabajo. Jesús Díaz, Nisamar, cuéntame un poco, ¿qué relación familiar tienen? Soy el presidente del Consejo de Administración de Sparmoban. Ellas son mis hijas y cada una ya tiene su responsabilidad dentro de la empresa, ¿no? ¿Desde cuándo llevan trabajando en familia, Jesús? Pues la empresa se creó en el año 1991. Acabamos de cumplir los 30 años de historia. Yo y mi señora fue con los creadores, los que comenzamos este proyecto, y ahora pues están incorporadas las tres hijas mayores. Nisamari, ¿cómo es trabajar en familia? Muy bueno, porque al final trabajas con personas con las que tienes plena confianza, hay buen ambiente. Al ser familia, pues empujamos todos en la misma dirección para que la empresa salga adelante. Hombre, el inconveniente así que quizás vemos es que el exceso de confianza a veces también no es bueno, ¿no? Algo clarísimo que hay que tener en cuenta para saber trabajar en familia. Sobre todo respeto. La comunicación. Algunas familias se ven todos los días en el trabajo, mientras que otras están lejos, por lo contrario, por la falta de empleo. ¿Qué tal estás? ¿Cómo están las niñas? Pues muy bien, las dos con unas ganas ya de verte otra vez y de ir a la playa.
Actualmente unos 174.000 canarios residen oficialmente en el extranjero. A ellos se les suman los que viven en la península alejados de sus familiares. Hola chicas, ¿qué tal? Hola Estefanía, tú llevas casi 10 años viviendo en Alemania, te fuiste con una oportunidad laboral. ¿Cómo se lleva a vivir lejos de la familia? Es difícil porque la familia lo es todo y sobre todo si la familia está en el sitio donde uno se ha criado, donde ha vivido muchísimos años. Lo que más mal he pasado es sobre todo cuando ha fallecido alguien en esta época de no poder viajar y no poder estar ahí. ¿Y qué le dirías a todas esas personas que estando juntas no se ven tanto como tú quisieras, por ejemplo? Que aprovechen el tiempo y la vida son 2 días, lo ha demostrado esta pandemia, por lo tanto aprovechar el tiempo al máximo. Bueno, ¿y tú Carolina cómo lo vives desde aquí? Nosotros siempre hemos sido una familia súper unida y la verdad que lo más duro, sin duda, es cada vez que un familiar nos deja. Porque yo noto que mi prima se desespera, quiere estar. Y también otro momento es cuando yo he ido y en el momento en el que nos vamos, estamos en el aeropuerto y esos abrazos, esas lágrimas, vamos, eso. Gracias, chicas. Gracias, muchas gracias. Hasta luego. A veces nuestra familia no está tan cerca como queremos y en ocasiones nos gustaría poner tierra de por medio. Pero a la hora de la verdad es nuestro principal apoyo. A pesar de las múltiples transformaciones que ha sufrido, la familia permanece, incluso en sociedades complejas y desarrolladas como la nuestra. Las familias tienen por delante varios retos, sin embargo, uno de los grandes desafíos será encarar la subida de impuestos a la que se ha comprometido el gobierno de España con Bruselas. El Ejecutivo ha titubeado en su anuncio, sobre todo en la decisión de cuándo entrarán en vigor, pero ya ha hecho públicas las medidas para aumentar la recaudación. Wendy, tú tienes los datos. Vamos a ello, vamos a ilustrar algunos de esos tributos. El Gobierno ha anunciado que subirá los impuestos para recortar la brecha de recaudación que existe entre España y la Unión Europea. Unos 7,7 puntos y pretende hacerlo cuando llegue la recuperación, es decir, cuando volvamos a los niveles de prepandemia. El argumento más repetido por el Ministerio de Hacienda es que hay que pagar más si queremos tener un estado de bienestar fuerte y para ello ha preparado una batería de tributos. Entre estos se encuentran los verdes, los que supone una nueva fiscalidad sobre los plásticos de un solo uso. También se plantea un aumento de los impuestos de matriculación y circulación de vehículos, además de establecer peajes en autopistas y autovías de la península, medidas que, según el Gobierno, se toman por motivos ecológicos y no por afán recaudatorio. De hecho, para reducir las emisiones contaminantes también se prevé gravar el uso de transporte aéreo, una medida de la que en principio quedaría exenta Canarias para no contravenir lo establecido en el REF y en nuestro Estatuto de Autonomía. Y seguimos con más impuestos porque habrá más presión fiscal para los patrimonios más altos, además de acabar con bonificaciones como los de los planes de pensión privados. En su lugar se impulsarán los planes de empresa que deberán negociarse entre las compañías y sus trabajadores. En materia laboral, el Gobierno propone incrementar las bases máximas de cotización para los salarios que superen los 2.400 euros al mes, lo que se traduciría en una subida de las cuotas sociales para empresas y trabajadores. Por último, todo parece indicar que se va a poner fin a la reducción fiscal de la que se benefician los matrimonios que realizan la declaración conjunta cuando declaran el IRPF. Una medida que podría afectar a unos 2 millones de familias, aunque el Gobierno asegura que no está en sus planes. Los economistas no creen que la inclusión de esta medida en el documento enviado a Bruselas pues haya sido un error. Como ven, se avecinan profundos cambios en el sistema de tributos, pero queda una pregunta en el aire. Para recaudar más, ¿la solución pasa por subir impuestos o, por el contrario, habría que perseguir con mayor contundencia
el fraude fiscal? Y aprovecho y cojo esta pregunta y va para allá, para la mesa, Miguel Ángel. Yo la cojo y se la lanzo a los dos economistas que son los que nos tienen que contestar. Empiezo por Jonathan y me voy con Isabel. La solución para aumentar la recaudación pasa por subida de impuestos, como ha dicho Wendy, o por ser más efectivos en la lucha contra el fraude fiscal para que paguen todos los que tienen que pagar. Jonathan. En mi opinión, el problema, al igual que hacías ante la pregunta de si había que limitar el precio de los alquileres, es trasladar la responsabilidad al ciudadano. En el caso de los alquileres, de los propietarios arrendadores. Aquí estamos trasladando el problema al ciudadano como decía Wendy, para mantener un estado del bienestar. Más que para mantener un estado del bienestar, lo que necesita España es reducción del déficit, reducción de la deuda y, por tanto, tener una gestión eficiente de nuestros recursos. Pero estamos trasladando el problema a los ciudadanos, que es nosotros tenemos que pagar más en vez de que ellos hagan mejor su trabajo y, por tanto, perseguir, por ejemplo, el fraude fiscal, que es aproximadamente un 25% de nuestro PIB. En definitiva, ¿pagaremos nosotros esos platos rotos? Pues probablemente los pagaremos. ¿Es la solución? Yo no creo que sea del todo la solución. Hay unas medidas principales que hay que abordar, que son las que hemos comentado, pero sin duda, y con lo que hemos pasado de la pandemia y todo lo que tendremos que devolver a la Unión Europea, sin duda, a corto y a medio plazo, tendremos subida de impuestos. ¿Tendremos subida de impuestos? Yo personalmente no estoy de acuerdo, es decir, no creo que ahora la solución en la situación actual, como bien decía Jonathan, sea la adecuada ahora subir los impuestos. Efectivamente, como dice él, el tema es gestionar mejor el gasto público. No todo puede ser repercutirlo en los ciudadanos. Además que ellos comparan la brecha que tenemos de recaudación con la Unión Europea, pero es que hay países que tienen una renta mucho más alta, es decir, no es lo mismo un 10% sobre el PIB aquí que un 10% sobre un PIB muy superior. Entonces, hubo un caso, por ejemplo, en el Reino Unido hace un par de años y se recaudó más bajando impuestos. Es decir, cuando subes los impuestos y te pasas unos límites, y creo que estamos en situación por parte de los ciudadanos y de las empresas bastante crispada, puede haber huidas más bien de capitales del país, huidas a paraísos fiscales y evasión de impuestos. O sea, al final, incluso si subes impuestos, puedes tener el efecto contrario, que es bajada de recaudación. Leopoldo, las familias se van a topar con aumentos impositivos que van a afectar a los bolsillos en ámbitos muy dispares. Es el caso del plástico de un solo uso o la propia declaración de la renta. Al final parece que es la clase media sobre la que siempre cae la carga fiscal de este país. ¿Lo crees así? Casi siempre va a ser así, casi siempre van a ser de los asalariados, las personas que tienen algún patrimonio, y cuando se sobrepasa una cantidad patrimonial relativamente alta, hay varias formas de eludir los procesos fiscales, digamos, excesivos, como pues generando empresas particulares, trasladando, digamos, los salarios a una empresa particular, la empresa tributa menos que lo que son los asalariados. Después hay paraísos fiscales, hay formas de eludir, lo estaba diciendo Isabel antes, no solamente en los países europeos, hasta dentro de las propias comunidades autónomas tenemos circuitos y caminos distintos. Incluso hasta dentro de los propios municipios, con las plusvalías de las ventas, de la vivienda, los impuestos municipales son diferenciales, son muchísimas cosas. Lo que sí me temo y creo que vamos a caer es que puede que suban los impuestos a la autopista, puede ser, pero lo más probable es que vamos a tener que pagar más de forma ineludible, tanto en los impuestos al diésel, que van a caer, los impuestos a los plásticos también, la parte de la economía verde, porque son exigencias probablemente de toda la Unión Europea y son planes de cara al futuro. Eso van a ser ineludibles. Juan Roñoni, ¿tú confías en que esa subida de impuestos sirva para que se articule una red efectiva de ayuda a los que peor lo pasan? Yo lo que confío y pido es que no pase lo que pasó en la anterior crisis. Y es que lo primero que se hizo para ajustar el gasto del Estado fue cortar todos los servicios sociales y en Cáritas, en Tenerife y en Gran Canaria también,
las dos diócesis lo sufrimos, de un día para otro dejamos de tener un apoyo casi de un 70% de la actividad que teníamos. Yo creo que esa no es la solución. Entonces lo que pedimos es que, yo creo que ahora se está intentando hacer así y hay una preocupación porque así sea. Entonces yo creo que eso es lo primero, es decir, que se tenga en cuenta que todas esas personas que en la pandemia han salido, que son esenciales y que muchas veces no son importantes, son la base de la sociedad y esa base hay que atenderla. Y luego, por otro lado, yo creo que también suena quizá un poco como un sueño, ¿no? Pero el cambiar culturalmente el tema del fraude fiscal, o sea, que se vea realmente, o bien persiguiéndolo, pero también con un cambio cultural, de que con el testimonio de cómo se gestionan los recursos públicos la gente contribuya y que sepa que con su contribución está ayudando a que el país vaya mejor. Porque si no, siempre vamos a buscar esa puerta de atrás cuando nos suben los impuestos para no contribuir. Yo creo que tiene que haber un cambio de corazón y un cambio también social y cultural, de que lo hay en otros países de Europa. Es decir, yo contribuyo con mis impuestos porque están bien gestionados, porque no están desapareciendo por manos que no deben ser y se aplican a donde se tienen que aplicar. Jonathan, en Canarias el consejero de Hacienda se ha opuesto a los planes tributarios del Estado, de los que estábamos hablando, y ha garantizado que no se van a tocar los tributos autonómicos. ¿Con el panorama actual crees que será así o que finalmente la comunidad acabará aumentando la presión fiscal para aumentar los ingresos y poder mantener el gasto? Las cuentas de nuestra comunidad autónoma están mejor que en el conjunto del país. Por tanto, yo quiero pensar que es cierta esa afirmación y los tributos o los impuestos o el sistema tributario que sí puede tocar el Gobierno de Canarias, como puede ser, por ejemplo, por los tramos autonómicos del IRPF o el IGIC dentro del marco del REF, entiendo que no se van a tocar, puesto que nuestros números son mejores. No obstante, las consecuencias de esta pandemia y aventurando el más que esperado inicio de la recuperación económica nos irá diciendo en estos meses iremos viendo qué camino va a tomar el sistema tributario a nivel nacional y también, por supuesto, regional. Yo creo que dicen que no lo van a tocar porque lo subieron el año pasado. O sea, es que no hay otra. Simplemente. O sea, no lo voy a tocar porque ya lo subí. Yo creo que esa es la clave. O sea, y además hemos batido récord histórico de recaudación del REF y de los recursos del REF, con lo cual haber subido los impuestos en su momento para los presupuestos de 2020 no venía a cuento, un poco por lo que dice él, no tenemos deuda, habíamos tenido un superávit presupuestario y porque vamos a subir los impuestos, no había razón de ser. Entonces, evidentemente, subirlos ahora menos razón de ser tiene, ¿no? Bueno, pues al margen de los impuestos, la pandemia también ha traído más soledad para muchos mayores. Se ha manifestado con el abandono total de sus hijos, que han dejado de visitarles, atenderles y cuidarles para garantizar su bienestar. Las consecuencias ya están comenzando a notarse, y es que las consultas para desheredar a los hijos se han multiplicado en los últimos meses. Enseguida vamos a profundizar en ello, será a la vuelta de publicidad, un poco más de un minuto. Ya de vuelta con ustedes, como les decíamos antes de la publicidad, vamos con otro asunto que también ha traído el coronavirus, porque las consultas para desheredar a los hijos se han multiplicado por 5 durante la pandemia. El sentimiento general de los padres que barajan esta opción es no haber recibido la atención y los cuidados oportunos durante la crisis sanitaria. Hoy queremos explicarles todo lo que hay detrás de este proceso. ¿No es así, Wendy? Así es, la pandemia no solo nos está dejando secuelas sanitarias, sino también económicas y morales. De hecho, muchos mayores se han sentido muy desatendidos y viviendo una amarga soledad durante esta crisis. De ahí que se multiplicaran las consultas para desheredar a los hijos. Sí, como lo oyen. Para ello, esta noche, para aclarar algunas de estas cuestiones, nos acompaña Mario Santana, abogado experto en herencias. Buenas noches. Buenas noches, Wendy. Mario, ¿la desatención y el abandono de un progenitor se podría considerar un motivo suficiente para desheredar a un hijo? Y de ser así, ¿cuál es el procedimiento? Sí, efectivamente es posible desheredar a un hijo por esa causa, pero debemos tener en cuenta que la desheredación en España es una situación excepcional y por tanto es
tratada con carácter restrictivo, porque nuestro sistema legal descansa en el régimen de legítima, de forma y manera que todos los hijos tienen derecho a heredar, aunque sea una pequeña parte de la herencia. Pero a raíz de alguna sentencia relativamente reciente del Tribunal Supremo, sí es posible, por un maltrato psicológico continuado, como podría ser ese abandono, especialmente en esta situación de la que aún no hemos salido del todo, es posible, por tanto, desheredarlo. El procedimiento es muy importante porque, como he dicho, al ser con carácter restrictiva la aplicación de esta figura, de la desheredación, debemos observar con rigor el procedimiento. Debe hacerse en testamento. Además, debe quedar perfectamente identificada la persona, el hijo, al que queremos desheredar. Y lo más importante, determinar con claridad la causa por la que se deshereda. Esto es importante porque en caso de que cuando fallezca el testador, el desheredado niegue la causa, niegue el motivo, niegue esa desatención, tendrán que ser los otros herederos quienes demuestren que ese ha sido así y, por tanto, yo os recomiendo que cuando se hace el testamento se le aporte al notario ya alguna prueba. Basta con llevar un par de testigos vecinos que digan que efectivamente... Que corroboren esa decisión. Que ha sido, que ha incurrido en abandono. ¿Y han aumentado estos casos durante la pandemia, abogado? Sí, lamentablemente sí, por lo menos la demanda de asesoramiento con la intención de desheredar por este preciso motivo, por la desatención y el abandono de algunos hijos con respecto a sus progenitores. Y ahora voy a formularle una pregunta que nos resulta bastante interesante, y me imagino que en casa también, a muchos de los que nos están viendo. Si en el caso de que un progenitor tenga varios hijos, pero solo uno de ellos se esté encargando de sus cuidados, ¿se le podría beneficiar en la herencia a esta persona frente al resto, a este hijo? Efectivamente. Tengamos en cuenta que la desheredación supone una sanción, mientras que beneficiar a un hijo supone un premio. Son instituciones y figuras jurídicas diferentes, pero sí se puede. Básicamente se puede de dos formas. ¿Cómo? Una forma, que está prevista en la ley, y es que a ese hijo que se ha portado también con nosotros, podemos dejarle casi toda la herencia. Podemos dejarle el tercio de libre disposición, además el tercio de mejora, y del otro tercio, que es el de legítima, incluso también una parte. Existe otra vía para premiar a ese hijo que se ha portado también. Una vía que es relativamente reciente en nuestro sistema legal y que se ha llamado contrato de alimentos. El contrato de alimentos consiste en que se transmite la propiedad de, por ejemplo, una vivienda a ese hijo al que queremos premiar, a cambio de que ese hijo nos preste atenciones, nos lleve al médico, nos ayude a hacer la compra y sobre todo nos dé cobertura moral y esa empatía que se necesita, y con eso queda perfeccionada la transmisión de la propiedad. Que eso se tiene que hacer en vida. Eso se hace en vida y la propiedad realmente se transmite en vida. De ahí que sea muy importante que el progenitor que le transmite la propiedad se reserve el usufructo vitalicio, es decir, el derecho a usar esa vivienda sigue siendo del padre o de la madre, pero la propiedad se la transmitimos ya al hijo a cambio de esa prestación de cuidado. Abogado, y ya para terminar, ¿qué conflictos puede acarrear esta situación? Como decía, el premiar, el beneficiar a ese hijo. Bien, se va a crear un conflicto. Y se va a crear un conflicto, se van a crear tensiones entre los hermanos. Siempre ocurre así. Sin embargo, jurídicamente es perfectamente viable y no va a haber absolutamente ningún problema. Lo que no ocurre en caso de que se haga una donación en vida, que ese es otro tema, Wendy, tal vez en otro momento lo trataremos, porque ese sí puede generar conflicto. Pero tanto el contrato de alimentos, transmitirle la propiedad en premio de sus atenciones y cuidados, como dejarle gran parte de la herencia, casi toda, eso no va a generar jurídicamente ningún conflicto. Mario Santana, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche y aclarar todas estas dudas. Miguel Ángel, pues ya lo hemos escuchado, se puede desheredar a un hijo y solo espero que después de esta entrevista pues no haya muchos conflictos, no sé cómo lo ves tú.
Gracias, Wendy. Pues nos quedamos con ese dato. Se ha multiplicado por 5 este tipo de consultas. Nos quedan prácticamente 3 minutos de programa, 2 minutos y pico. ¿Qué les parece? ¿Creen que en los próximos años se va a incrementar ese número de hijos desheredados, Leopoldo? Bueno, no habrá tantos hijos porque tenemos un problema demográfico, o sea que vamos a tener eso es una curiosidad, pero bueno, la parte de que comentamos al principio sobre el tema de los hogares unipersonales, han crecido en España mucho, y han crecido mucho en España por la mayoría de edad, no por el ejemplo de una persona joven que viva sola, que es menos usual, pero por muchas personas mayores que se sienten solas y abandonadas. Entonces, es probable que muchas de estas personas estén cambiando sus perspectivas de la vida y sus perspectivas a nivel de su familia y estén planteándose esto. No es nada extraño en situaciones donde hay muchos mayores que viven más años y se encuentran abandonados desde que cumplen los 70, 80 años. Las consultas se han multiplicado por 5. ¿Qué tipo de sociedad estamos creando? Pues ahora mismo una sociedad que está muy envejecida y que además yo quería resaltar cómo está creciendo de una manera exponencial el número de personas mayores que están solas y va a ir a más. Por tanto, yo creo que es otro problema a poner encima de la mesa, independientemente de que haya herencia o no, porque es un problema social también, es un problema en el que nosotros también tendremos que poner entre todos encima de la mesa el que va a haber muchas personas que han dado su vida por nosotros y que habrá que cuidarlos porque va a haber cada vez más personas y nosotros los primeros. En 15 segundos prácticamente, Jonathan, ¿qué tipo de sociedad estamos creando para que ocurran este tipo de cosas? Bueno, pues causas como las pandemias hacen este tipo de cosas, de despegarse los núcleos familiares. A mí, yo creo, y respondiendo a tu pregunta, yo creo que sí va a crecer el número de hijos desheredados y además espero que se reforme el Código Civil. Creo que es legítimo para los padres decidir a quién repartir su patrimonio. Sí, yo creo que los padres tienen derecho a decidir lo que quieren hacer con sus bienes y debería ser una cuestión personal. Yo creo que también en esa dejadez hay una falta de valores importante y un estrés importante con la situación. Nos vamos, señores. Gracias a los 4. Gracias a ustedes por haber estado ahí una noche más. Gracias por su compañía. Volvemos dentro de 7 días aquí en Fuera de Plano, el jueves que viene. Buenas noches.